Pasamos ahora a meditar la palabra del Señor y quiero invitaros a que podamos abrir nuestras Biblias por la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 12. En el 12 aniversario de nuestra iglesia leeremos en Romanos 12, 12. Me vais a permitir que lo lea en dos versiones diferentes, que son las que usamos en nuestra iglesia, fundamentalmente la Reina Valera 2020, que dice: alegres en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, constantes en la oración. Y en la palabra dice: vivid alegres por la esperanza, animosos en la tribulación y constantes en la oración. Cumplimos 12 años desde que un 23 de febrero, vaya fecha, ¿verdad? Pero bueno, del año 2014 iniciábamos nuestra singladura con nuestro primer culto dominical. Entonces nos reuníamos, en cuanto a domingos, un domingo al mes, y el resto de actividades, estudio bíblico y demás, lo hacíamos entre semana. La verdad es que pensamos en 12 años... En fin, mi querido amigo Javier, cuando lo he saludado, me decía: 12 años, qué jóvenes sois, ¿verdad? Y ciertamente, pues nos podemos preguntar, ¿12 años? Bueno, pues son pocos, son muchos. Veo aquí a nuestro hermano de la iglesia de General Laci, celebraron hace no tanto 125, ¿verdad? En fin, lo relativo del tiempo, ¿verdad? Lo cierto es que todo depende siempre de la perspectiva. Un fin de semana haciendo guardia en un hospital, en el servicio de urgencias, pues no se percibe igual que un fin de semana de vacaciones junto al mar, ¿verdad que no? Son las mismas horas, pero no hay color en la comparación, ¿verdad? 10 minutos sentados en la silla del dentista, pues no son iguales que 10 minutos en una terraza frente al mar. El tiempo es el mismo, pero sin duda las situaciones, lo que sucede en ese tiempo es lo que marca la diferencia, ese tránsito, ¿verdad?, entre que algo empieza y llega a su final, pues es lo que marca muchas veces la impresión, la perspectiva de lo que se vive. Cuando celebramos un aniversario, pensamos en términos de tiempo. Recordamos la fecha cuando comenzábamos, como decía, un 23 de febrero del año 2014, y enfatizamos la fecha alcanzada hasta el día de hoy, y eso lo festejamos. Pero sin duda, en un aniversario eso no es todo. No es todo recordar el momento inicial y recordar la fecha alcanzada, ¿verdad? Hay más en todo esto. Por ejemplo, cuando escuchamos a los científicos decir que están trabajando, investigando para conseguir que el ser humano alcance los 120 años de edad y a partir de ahí todavía más, pues uno puede decir: bien, vale, vivimos más años, pero nuevamente nos damos cuenta de que eso no es todo, no es pensar en el principio de nuestra vida y prolongar tiempo hasta el final, porque lo que importa es cómo vivimos esos años. Y cuando escuchamos esas noticias, hay seguro dos cosas que a todos nos vienen a la cabeza. Cuando nos dicen: vamos a vivir 120 años, 150, lo primero es: ¿cómo los vamos a vivir? ¿Los vamos a vivir de manera saludable? Nadie quiere prolongar años haciendo de la vida una agonía, ¿verdad que no? Y la segunda cosa que todos pensamos, ¿cuál es? Venga, no seáis tímidos. Las pensiones. Algunos asienten, sí, lo estaba pensando, pues decirlo, hombre. Imaginad, si ya se está diciendo lo difícil que es en el momento actual sostener el tema de las pensiones, imaginad si vivimos más y más y más años, ¿verdad? Así que a lo que quiero llegar, ¿verdad?, que lo que sucede en medio de esas fechas que ponemos de partida y de llegada, ¿verdad?, pues también tiene su importancia.
Y el texto de Romanos que hemos leído, me gustaría que meditásemos en lo que contiene desde esa propia perspectiva del tiempo. Porque en este versículo de Romanos 12:12 encontramos una situación que nos habla del tiempo presente, otra que nos habla del tiempo futuro, pero muy importante también, nos habla del tiempo que transcurre entre ambas realidades. Permitidme que lo analice y que trate el texto en ese orden que he mencionado. En primer lugar, diríamos, y hablando del tiempo presente, el apóstol Pablo habla en términos de sufrimiento. Dice que debemos ser pacientes en el sufrimiento. Alguno podría decir que Pablo es un hombre pesimista, ¿verdad? Que lo ve todo negativo, porque habla del tiempo presente pues en esos términos duros y a veces desagradables, ¿no? El hecho del sufrimiento, del dolor, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que Pablo era un hombre que tenía los pies en la tierra y era consciente de la realidad que vivía. Recordemos, por ejemplo, su propia experiencia. ¿Cuánto sufrimiento no causó él a los cristianos en aquella época de su vida en la que él era un perseguidor? ¿Y cuántos padecimientos no tuvo él mismo después de su encuentro con Jesús por causa del Evangelio? Y todo eso Pablo lo vive en un mundo difícil para la mayoría de la gente, porque debemos recordar que el Imperio Romano, ¿verdad?, en aquel tiempo pues era un régimen cruel, era un régimen injusto. La vida entonces, y podríamos todos decir que también la vida hoy, es complicada. Ya sea por situaciones personales, situaciones familiares, de trabajo, de relaciones, de salud, de regularización de papeles, de la polarización política que vivimos, con las grandes injusticias que se dan en nuestra sociedad. Hay mucho sufrimiento. La vida es dura y nos hace sufrir y creo que por momentos a veces nos sentimos superados por todo esto que sucede. El sufrimiento, la tribulación representan la adversidad, la presión o el dolor que acompaña al hecho de vivir en un mundo difícil. Y es ante ese presente difícil que Pablo nos dice que debemos ser pacientes. La versión de la palabra dice que debemos ser animosos en la tribulación. Pacientes, animosos. Y eso no es una connotación pasiva, es decir, que nos sentemos en un rincón a esperar a que pase todo lo malo, sino todo lo contrario. La invitación del texto es a una actitud positiva ante el sufrimiento. Dice Santiago que cuando vuestra fe es puesta a prueba, entonces produce paciencia. Y los cristianos sabemos que la paciencia es perseverancia en la fe. La paciencia es crecimiento espiritual, es confianza en los propósitos de Dios durante las pruebas, durante las crisis, durante las dificultades. Porque cuando nosotros perseveramos en nuestra fe, entonces conocemos más y mejor a Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo que si nuestro presente, si tu presente, lo que vives ahora es difícil, no te sientes a lamentarte. Busca a Dios de manera activa, confía en Él, trae sobre Él tus cargas y todos tus pesares y dice la palabra de Dios que Él cumplirá su propósito bueno en tu vida. Recordemos el texto de Isaías que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que esa es la palabra de esperanza que Pablo da para el tiempo presente. Y el segundo elemento en esa temporalidad del texto que hemos leído es la invitación a estar alegres en la esperanza. Somos pacientes en los sufrimientos presentes y alegres en la esperanza. Decía Ambrosiaster que hay que alegrarse en la esperanza y ser pacientes en las dificultades, porque se sabe que es mucho más grande
lo que está prometido a cambio. Ese es el segundo énfasis de nuestro texto. Alegres en la esperanza. Si el presente es complicado, el futuro de aquellos que confían en Dios es un futuro de esperanza. Por eso Pablo afirma que está convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Por eso la palabra del Señor nos invita a que dejemos que la esperanza, lo que aguardamos de Dios, el futuro bueno de Dios para todos los que en Él confían, nos mantenga gozosos. Aún en medio del tiempo difícil presente que vivimos, mirar a la esperanza de Dios, mirar al futuro de Dios, es lo que nos sostiene y pone y trae gozo a nuestras vidas. Pensando en esta palabra esperanza, recordemos que Pablo era un hombre, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Que él vivía entre dos culturas. Él era judío, pero también vivía en un mundo de cultura griega. Y fijaros qué interesante. Esta idea de la esperanza en el pensamiento griego era una idea bastante incierta. Era esa esperanza que es más una expectativa, un deseo. Espero que pase algo, me gustaría que sucediera, pero no había precisión, no había concreción. Sin embargo, cuando miramos en el Antiguo Testamento, el concepto de esperanza, sin duda, es algo que está vinculado a certeza, a confianza. La esperanza en el Antiguo Testamento es confianza en Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos está recontando la historia de Abraham, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a una esperanza que está caracterizada por la incertidumbre, por la duda, no sé si pasará, me gustaría, y todo es indecisión que a veces nos lleva al miedo y a la inseguridad. Frente a esa esperanza incierta está la esperanza que se fundamenta en la fe, como hizo Abraham, que estaba esa esperanza fundamentada en la convicción de que es Dios quien determina el futuro de cada uno de nosotros conforme a sus promesas. Tener alegría en la esperanza significa conocer al Dios de la esperanza, aún sin ver, pero darse por satisfechos con ello. Alegría en la esperanza es el vivir que significa esperar en Dios. La esperanza que no queda confundida, que no defrauda, que preside nuestro presente por el Espíritu Santo. Por eso la recomendación que leemos en Hebreos es: mantengamos fielmente la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y esa es la certeza en la que nosotros miramos hacia el futuro. Vivimos un presente incierto, pero el futuro es cierto para aquellos que confían en Dios. Por eso debemos hacerlo con gozo, debemos hacerlo con buen ánimo, alegres en la esperanza, porque es el futuro de Dios, es la fidelidad de Dios, son sus promesas que no fallan las que marcan ese destino. Hablábamos, cuando decíamos de un aniversario, que pensamos en la fecha de inicio y en la fecha presente a la que se llega, ¿verdad? Y decíamos también al comienzo que es muy importante mirar lo que transcurre entre medias, que ahí es donde está quizás el meollo de toda la cuestión. Pues en ese texto que estamos meditando del apóstol Pablo en Romanos, hay un tercer elemento que después de mirar de dónde partimos esa tribulación presente y a dónde nos dirigimos la esperanza de Dios, todos tenemos en medio el camino a recorrer. La pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo llegamos desde este presente atribulado, con problemas, con dificultades,
¿Cómo llegamos a esa esperanza futura que debe provocar en nosotros gozo, alegría, certeza? Dice el apóstol Pablo que lo que debemos hacer es perdurar en la oración, porque orar es acción. Si pensamos en las situaciones que vivimos, ¿qué salida tenemos sino invocar a Dios? La de clamar a Dios, como clamaron los salmistas cuando vivían tiempos de dificultades. ¿Qué podemos hacer si no someternos a nuestro Dios? Porque Él es Dios, darle gracias, porque Él es Dios, suplicarle que Él siga siendo siempre nuestro Dios. En el libro de los Hechos lo describe de una forma muy hermosa y dice: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y a las mujeres en que podamos ser salvos. Ese es nuestro clamor. Oramos sin cesar, oramos constantemente, porque es nuestro reconocimiento de que Dios es real y vivo en nosotros. Perseverar en la oración. ¿Qué significa eso? Es decir, afirmar que aquí creemos en Dios. Perseverar, mantenerse firmes y constantes en la oración es una declaración de fe, reconociendo que Dios es real en nuestras vidas, que es en Dios en quien ponemos nuestra confianza, que nuestro tránsito vital, en las circunstancias que cada uno de nosotros vamos a vivir, estamos viviendo, buenas pero también malas. La realidad de Dios es fiel y constante y sus promesas no fallan a los que en Él confían. Alguno puede pensar, bueno, ¿y eso cómo se ora? ¿Verdad? Porque claro, a veces nos puede invadir la duda, la desconfianza, la desesperanza, que se supone que es la que tenemos que abrigar. Dice el apóstol Pablo que no nos preocupemos, que sigamos buscando a Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando pudiéramos no saber cómo orar de manera correcta, lo importante de la oración no es cómo lo articulamos nuestras palabras, sino que es verdaderamente confiar nuestras vidas en la dirección y el propósito de Dios. Dios quiere que oremos, Dios quiere que nos dirijamos a Él, porque ahí es donde su Espíritu Santo se mueve con poder en la vida de cada uno de nosotros y de la iglesia. Necesitamos una oración constante y sin desmayar, que es la que salva esa distancia entre el presente y el futuro. Orar es la vida del creyente, porque ahí es donde el Espíritu de Dios se mueve con poder. Sabemos que el Señor viene, esa es su promesa, pero necesitamos aguardar confiados en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Solo así podremos experimentar nuestra vida de una manera positiva, de una manera esperanzada, de una manera que mira hacia adelante confiando en Dios. En Gálatas, Pablo también lo expresa de una forma muy hermosa, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la oración del creyente, la confianza en Dios, la certeza de que en esa comunión con Dios, Cristo hace su obra buena en nuestras vidas. No importa el sufrimiento que vivamos, no nos va a vencer y no nos va a derrotar, porque Dios ha prometido que aquellos que en Él confiamos veremos su esperanza de vida. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hoy reconocer y celebrar. Reconocemos un presente en el que la vida tiene sus complejidades para nosotros y también para la iglesia. Anhelamos un futuro y lo buscamos, porque es la esperanza de Dios que pondrá fin a todo mal y a todo sufrimiento.
pero mientras hay que vivir la vida. Y debemos vivirla en esa comunicación, en esa comunión, en esa intimidad con Dios, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos, que nuestro tiempo está en sus manos. Por eso, en esta tarde, celebramos con acción de gracias que el Señor nos puso en este lugar hace 12 años, en medio de las complejidades de nuestra sociedad, para proclamar con gozo la esperanza de la vida nueva, de la vida eterna en Jesucristo. Y este tiempo en el que ahora estamos, debemos vivirlo como una oración constante, como una declaración de que la presencia de Cristo en nuestras vidas es real y cierta hasta que Él venga en su gloria. Así que, queridos hermanos, recordemos este texto de la palabra del Señor. Pacientes en el sufrimiento. Es el presente con sus complejidades. Alegres en la esperanza, porque sabemos que al final de nuestras vidas está siempre Dios. Y mientras caminemos, vivamos en oración, vivamos en cercanía, vivamos en dependencia de Dios, porque fiel es su promesa y fiel es el que lo prometió. Al Señor sea la gloria.